estoy viendo un caso de una sociedad en la cual son dos socios, dos amigos que partieron trabajando juntos y uno se fue, pues, sencillamente. No trabajó más y entonces el tema es que cuando entra son dos socios, 50 y 50, y la empresa se liquida, el que trabajó varios años va a recibir el 50% y el otro lo recibe gratis, pues, porque van a comprar la empresa completa, y el otro que no hizo nada, se fue, se mandó a cambiar, nunca trabajó, sencillamente porque era el amigo, etcétera, y va a recibir el 50% así de nada, ¿cachai? Entonces, eso es lo que se llaman los pactos accionistas, cuando nos dejan claro cuando entran los socios, cómo entran y cómo salen, o cómo se reparten en el fondo. Y ahí yo siempre recomiendo que los socios entren, pero entren condicionados. O sea, se arma la SPA, que son sociedades por acciones de capital, como la sociedad anónima, no como la de servicio, que son las limitadas, y la IRL, un producto de una persona. Sino que ahí, por ejemplo, el tema es que cuando se hace la constitución de sociedad, hay que hacer un pacto accionista. Y el pacto accionista, por lo general, lo que tiene que dejar bien claro es cómo sale en el fondo, o cómo se liquida la empresa, o cuál es la prioridad que tienen algunos, digamos, cuando venden sus acciones. Porque de repente, no sé, pues son cuatro socios accionistas que son dueños de la empresa, y uno de repente llega, ¿sabes qué? Llegó un amigo mío y le voy a vender mis acciones, y se las vende a otro, y sencillamente entra un extraño, ¿ya? Entonces, por eso, siempre en los pactos accionistas, lo primero que se tiene que dejar claro es que si alguien se va, la prioridad la tienen los socios de comprarlo, ¿ya? O por ejemplo, si alguien entra, un inversionista, no sé, yo tengo una empresa y necesito un inversionista, tengo dos opciones de ingresar a un inversionista. Lo puedo hacer a través de una participación en cuenta, en la cual no es parte de la empresa, no compra acciones, nada, sencillamente pone el dinero y se hace una comisión de trabajo en la cual los que reciben el dinero pactan todos los meses un porcentaje, y a los 12 meses o a los 24 meses devolver el dinero y sacar el contrato privado, y todos felices, win-win. Y la otra es que el inversionista quiera participar de la empresa, ¿ya? Entonces, para que no se vayan, por ejemplo, si hay un fundador que es el que tenía la idea, y tiene un fundador técnico que hace posible que la empresa funcione, y quieren asegurar que no se vaya antes, cuando se constituye la sociedad en el pacto accionista, yo siempre les recomiendo que hagan lo que se llama un vesting. Los vesting, en general, lo que hace es que de alguna manera regula cómo se liquidan las utilidades o las sociedades, que los accionistas son dueños, pero o sea, van consolidando las acciones, las van adquiriendo en un tiempo, en la medida que se asegure que están dentro por un tiempo mínimo, o que se cumple ciertos hitos. Por ejemplo, supongamos que somos 3 socios y de pronto llega un ingeniero, que necesitamos un ingeniero, entonces nos sale caro, lo metemos a la sociedad, le decimos: aquí, compadre, te vamos a dar el 20%, pero cumplidos ciertos hitos se te hacen efectivo tus acciones, ¿ya? Entonces, de esa manera, el accionista nuevo, o el empleado nuevo, o el inversionista, se asegura de que no se escape el talento, que no se vayan, y de alguna forma se mantiene la integridad de la empresa, ¿ya? Por eso, generalmente yo siempre digo que los pactos accionistas deberían tener por lo menos un vesting de 4 años, ¿ya? De 4 años, ahí les voy a explicar cómo funciona. En esos 4 años se van entregando gradualmente. Por ejemplo, el primer año te lleva un 25% de las acciones prometidas, el segundo año consolida el 50%, 75%, y al 4 años tienes el 100% de las acciones, y ya derechamente eres libre de cumplir con el siguiente pacto accionista. Si te quieres ir, le ofrece a los socios, etc. Pero también podemos por ejemplo, hacer un pacto accionista por 2 años, ¿ya? Pero le ponemos un mínimo de estar 1 año. Eso es lo que se llama un cliff, ¿ya? El cliff significa que yo, por ejemplo, te voy a permitir que tú hagas retiro siempre y cuando te quedes 1 año, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se quiere ir a los 8 meses y no hay cliff, y es un vesting de 4 años, por ejemplo, si el año tiene 12 meses, 12, 24, 36, 48 meses, ¿ya? Supongamos que son 4 socios, uno tiene el 40%, el otro tiene el 30%, otro tiene el 20% y el otro tiene el 10%, por decir una cosa, ¿ya? Entonces, cuando se pacta un vesting a 4 años, ¿ya? En el porcentaje que tiene cada uno de las acciones, lo que se hace es que se divide por la cantidad de meses, ¿ya? Que serían 48. Supongamos que el que tiene el 40% se divide por
48 meses y te da te da un número que es el 0,80 y tanto, ¿ya? El que tiene el 30%, un 0,60 y tanto. El otro tiene un, qué sé yo, un 0 no sé cuánto, no sé, 40 y un 0,15, por ejemplo, ¿ya? O sea, el porcentaje que tengan de acciones se divide por la cantidad de meses que tiene el vesting. Si son 4 años, por 48 meses, ¿ya? Si son 3 años, se divide el porcentaje de acciones que tiene, 30%, 20%, 40%, por 36, y así sucesivamente. Entonces, creo que ese número, por ejemplo, ese número es importante porque supongamos que si no hay un cliff, o sea, te voy en cualquier minuto, yo me voy a los 8 meses. Entonces yo los 8 meses, si lo multiplico, no sé, pues si yo tengo 40% y tenía un factor de 0,8, 0,8 por 8 me da un 5%. Entonces, de la utilidad de toda la empresa, de las acciones, yo solamente me tienen que liquidar un 5%, ¿no? Por ejemplo, si el que tenía el 30% se quiere ir a, no sé, pues a los 14 meses. Entonces los 14 meses multiplicado por 0,06, obviamente va a tener otro porcentaje, no sé, 14%, no tengo idea, ¿ya? Entonces, eso es la manera con que se liquida y cómo la empresa también se va valorizando en valor presente. Pero supongamos que yo digo, mira, ¿sabéis qué, compadre? Usted, como va a ser ingeniero y tenemos que sacar el mínimo producto viable, no te puede ir antes de un año, se firma un cliff. Y el cliff lo que hace es que tiene que estar mínimo un año, o por lo menos cumplir un hito, por ejemplo, sacar el mínimo viable. Pero supongamos que el niñato se va antes del año, entonces ahí lo que pasa es que sencillamente pierde todos sus derechos y sus acciones y sus acciones pasan a quedar libres. Es lo que se llama un stock share. Y ese stock share se divide entre todos los accionistas, lo compran derechamente, ¿no? Esa es la forma, digamos, por la cual debiera hacerse un pacto accionista a través de un vesting que asegure a los inversionistas y a los socios de que se va a haber una permanencia y una integridad por un tiempo X, ¿no? Cachen el temporal, bueno, miren. Ya los compadres el bar, ¿no? Están todos medio preocupados, ¿no? Entonces, ese es respecto a lo que es en el fondo la forma de asegurar la integridad a través de un vesting. Cualquier cosa me avisa. Un abrazo.